Hola, Hola, acá estamos con Pilar, mi amiga coach. mi amigo queridísimo Nos Julián. queremos mucho. Sí, Y vamos a hacer un video hoy, porque ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de la armonía. Fue un tema que surgió el otro día tomando el té. Sí. Y el tema de la armonía es súper crítico. Mira, me voy a sacar los anteojos porque Así se ven tus la ojos armonía, bellos. sí, la armonía tiene mucho que ver con la arquitectura. Exactamente. Y estamos frente justamente a un lugar muy interesante para explorar este tema de la arquitectura, sí, de la armonía y en la arquitectura también. Ahí va. Esto es una vieja escuela que tiene más de 100 años, Pilé. Y Wow. la estamos remodelando. Ujú. Queremos hacer tipo un área tipo restaurante y demás. Me Estamos en un encanta. proyecto muy lindo. Pero es lindo ver un poco cómo manejaban las simetrías y la armonía. A pesar de que este es un edificio bastante sencillito, Ujú. tiene su clima y tiene un aire así muy serrano. Acá tenés una re linda galería con re buenas vistas a la montaña. Pero ¿qué es la armonía? ¿Cómo se logra la armonía, Pilar? ¿Qué es la armonía? Yo diría, la primera palabra que se me viene cuando hablamos de armonía para mí es balance. Y bueno, el otro día hablamos la diferencia entre desde dónde uno ve la armonía, si es más desde el ser, o desde esa esencia que todos tenemos, o más desde el ego, esa personalidad con la que cargamos y sostenemos también por una cuestión de supervivencia. Y creo que la armonía desde el ser tiene que ver con la sensación, se me viene como esta sensación de suficiencia, de que todo está en orden, de que todo está bien, de que contamos con los recursos que necesitamos en cada momento. Y, por ejemplo, trasladándolo a este espacio, se me viene que más allá de que uno bueno, ve todo viejo, caduco, con mucha potencialidad de reforma, creo que la armonía tiene que ver con la sensación de que está todo bien y está todo en movimiento, en transformación y todo por suceder. Sin esta sensación de sentir, ay, porque uno podría ver esto y decir un caos, qué horror, todo despintado, todo, pero en realidad es de donde uno puede percibir y creo que la sensación de armonía es conectar con eso, con la sensación de orden, de balance, de paz y de pureza, que también es algo que me Ahora, resuena mucho. qué desafío, Sí, porque la naturaleza humana es muy despelotada. total. Nuestra manera de ser, nuestra computadora, nuestro ego, nuestro cerebro, nuestro ser, los seres humanos, somos seres sumamente complejos. Sí. El yin y el yang de la vida nos atraviesa Ujú. y tenemos contradicciones todo Sí. el tiempo. Y de ahí surge el sufrimiento, Ujú. a través de estas contradicciones de la naturaleza. Entonces, la armonía, la búsqueda de la armonía, es un camino que hay que abordar en todo su conjunto de nuestra condición. No solo en el ego, en el ser, sino también en el ego. Y es la parte más difícil. Ujú. Porque el ser, viste que yo siempre te cuento que los seres humanos tenemos una constitución universal, maravillosa, Sí. perfecta, de unidad, de amor absoluto. Y después tenemos una computadora que dice, che, vos tenés que vivir, vos tenés que sobrevivir y yo te voy a ayudar a sobrevivir, que es el ego. Pero la computadora está al servicio de este ser maravilloso, universal, que es lo que buscamos en el amor, en el encuentro y en la armonía absoluta. El ser siempre es armónico. Ujú. En la profundidad de todos nosotros existe armonía, en todo. Ahora, la computadora, que es la que nos ayuda a sobrevivir, esa es la que arma los despelotes. Y esa es la que tenemos que estudiar. ¿Cómo hacemos para que la computadora no nos vuelva locos? Sí, como para que ese ser y ese ego se encuentren y puedan fusionarse en esa armonía que está. El tema es desde dónde estoy percibiendo. Para mí siempre me interesa mucho el mindset que tiene que ver con esto que traes vos de la computadora, porque es justamente en función de cómo estoy percibiendo es que voy a poder creer y crear armonía o no. Entonces, me encanta esto que traes, Juli, para poder entender la armonía como un todo y a veces en el conflicto o en la sensación de incomodidad puede haber armonía si yo elijo y me predispongo también a poder ver. Por eso para mí el orden es una palabra y re complemento con la armonía. Hay veces que uno cuando empieza a ordenarse, a ordenar internamente o externamente, porque para mí no hay separación, siempre es como afuera adentro, algo sucede, hay una calma, hay una tranquilidad que aparece cuando uno empieza
en ese caos, supuestamente caos, comienza a ordenar. Mira, esto que estás diciendo es muy poderoso, porque vos sabés, ¿oíste hablar de la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica es una ley que dice que el universo está destinado al caos absoluto. Claro. ¿Qué dice? Dice que vos agarrás una taza de café y efectivamente se enfría, ¿no es cierto? Y que el planeta, el Sol se está enfriando, y que el planeta Tierra se está enfriando, y que el caos es lo normal del universo. Pero curiosamente, por alguna razón que no entendemos, aparecen bolsillos de vida, estrellas, planetas, soles, seres humanos, que son bolsones de vida en el universo y que tienen en común una cosa muy importante. Para desafiar el caos, la vida necesita tener orden. Qué hermoso. Entonces, la taza de café, está caliente el café porque está ordenado. Las moléculas están trabajando de una manera ordenada que liberan energía y generan calor. Y entonces están yendo en contra del universo que está condenado al desorden. Por eso el orden es central en la vida. El orden es la base y la esencia de la vida. Las personas que se desordenan, que entran en caos en su personalidad, se mueren. Se mueren prematuramente y les agarran patologías, sí, porque están desordenados. Sí, hablando también del sistema del cuerpo, ¿no? Como un cuerpo ordenado es un cuerpo que está funcionando perfectamente bien, y quizá en este momento nosotros, para que estemos hablando, hay muchas cosas adentro que están pasando, pero en un orden interno que es necesario. Que es necesario. Y entonces... Y los órdenes, perdón, son diferentes, cada quien tiene su propio orden, porque hay veces que uno intenta como copiar quizás modelos que no sirven. Cada quien tiene su orden y es importante también encontrar el suyo propio para poder sentirse que, ok, estoy en orden. Sí. Quizás dentro del desorden hay orden. Es seguro. Pero entonces, si vos querés tener una vida sana, querés tener una vida feliz, querés tener armonía, y bueno, vas a tener que encontrar orden en tu vida. Entonces vos decís orden, y bueno, pero ¿cómo es el orden? Y bueno, si vivís espontáneamente y a la deriva de tus emociones, por ahí no es. Por ahí no es. Para eso vos tenés ciertas facultades, como el lenguaje, el lenguaje que te permite darle una estructura lógica a tu vida, un lenguaje que te permite interpretar lo que te está diciendo tu cuerpo a través de las emociones, jerarquizar, ordenar, poner prioridades, establecer valores, una cantidad de gobernar, esa es la palabra central. Vos podés gobernarte a vos mismo o podés ser un niño a la deriva. Yo cuando hago coaching a las personas adultas, muchas veces le digo, ustedes tienen que aprender a madurar porque tienen cultura de niño. Dice, ¿cómo? Si tengo 50 años, ¿cómo me decís que soy un niño? Y sí. Es re importante para mí la adultez, pero realmente encarnada, porque somos muchos adultos quizás en algunos aspectos vinculando, bueno, en las relaciones pasa mucho eso, en las relaciones hay muchos niños buscando al otro que me dé, que me satisfaga, y hay mucha dependencia, y es re importante eso, es poder encarnar esa adultez. Y además de la palabra gobernar, se me viene mucho el liderazgo, porque el liderazgo también es una palabra que se usa mucho en lo empresarial y me parece re importante llevarla a liderar la propia vida, y eso implica el orden. También implica otra palabra más que me encanta, que es yo estoy en eso trabajando un montón ahora, y es el límite, poner límites sanos, límites... Sí. A ver, acá llegaron, nos están interrumpiendo. Silencio, que estamos haciendo un podcast. Hola. Así de espontánea es nuestra, así somos nuestra nosotros. Conversación. Pero eso es y ahí, ¿qué hicimos ahí? Pusimos orden. Claro. ¿Entendés? O sea, pusimos orden. Váyanse. Pusimos orden para que siga fluyendo este espacio tan valioso para nosotros. Sí. Y se puede, y está fenómeno. Así es. Ahora bien, hermoso. Sí, vamos bien, es re lindo este tema. Entonces, lo que nos pasa es que nuestra computadora, es muy desordenada, porque funciona, nosotros venimos de la época límbica, donde éramos mamíferos, y donde el orden lo ponían las emociones. Si vos mirás una manada de animales, se organizan a través de un lenguaje que es el de las emociones. Y nosotros tenemos ese lenguaje de las emociones. Y tratamos de poner límites tribalmente, y a veces tratamos de estructurar nuestra vida como si fuéramos una manada de animales, tratando de poner un orden.
Y resulta que ya no somos animales, somos seres mucho más complejos, mucho más sofisticados y tenemos otros valores. Entonces tenemos un nuevo lenguaje, que es el habla. Entonces, una de las cosas más importantes que vos tenés, porque la gente me dice, bueno, está bien, pero ¿cómo hago para tener un orden? Y bueno, lo primero que tenés que hacer es desarrollar distinciones y utilizar ese lenguaje que vos tenés para aprender. Por eso vas al psicólogo, por eso charlas con el sacerdote, por eso charlas con tus amigos, por eso buscas a través del lenguaje entender lo que te está pasando como ser humano. El lenguaje es sumamente importante para establecer orden. Y también agrego algo más, el cuerpo también, porque el cuerpo nos habla todo el tiempo. Y el registro, que el registro lo hacemos con la predisposición a querer escucharnos para después poder expresar la palabra y poder ordenar, es re importante ese primer paso de registro para poder entender y aceptar y permitir lo que está pasando internamente, no rechazar ni reprimir ni suprimir con recursos como puede ser la comida, como puede ser el consumo de lo que sea, que muchas veces sucede para impedirnos sentir y desde ese lugar poder tener una vida más armónica y ordenada. Claro, entonces, dado que nuestra mente, nuestra computadora es desordenada y nos genera todo este mundo de emociones que nos complican la vida, y el yin y el yang, estas contradicciones que tenemos como seres humanos, mirá, estoy enamorado de la mujer de mi hermano, ¿viste? Es un despelote, nos pasa esas cosas en la vida. ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos varios caminos. Uno es tratar de ordenar el cerebro, que el cerebro se organice a sí mismo. Entonces es una tarea difícil. Lograr que el ego se porte adecuadamente es muy, muy difícil. Se puede hacer. Hacemos coaching, vamos al psicólogo, maduramos, crecemos, nos golpeamos, vamos creciendo. Es un recurso. Un segundo recurso es ir a la fuente de la armonía. La fuente de la armonía que está dentro de nosotros mismos. Algunas personas van a la fuente de la armonía que está fuera de ellos mismos. Por ejemplo, van a Dios, acuden a la religión. Porque la religión es una estructura, es un sistema ordenado que les da muchísima tranquilidad y paz en su vida. Y entonces acuden a la religión y está buenísimo. Está buenísimo. Pero también hay una fuente inagotable de orden adentro tuyo. Adentro tuyo hay orden. Entonces ahí si lograses trascender a tu ego, trascender a la computadora, trascender a las emociones y ponerte en el lugar de ese ojo que solo observa y mirar ese mundo que se desenvuelve, esa obra de teatro que es tu vida, pero mirarla desprendidamente desde otro lugar, ahí empezás a llegar a lugares muy mágicos donde el orden es espontáneo y donde aflora inmediatamente la armonía. Por eso buscamos meditar, hacemos mindfulness, hacemos yoga, hacemos, incluso ahora con los hongos, psilocibina, ayahuasca, son todos recursos para irme de mi mente y habitar ese espacio donde vive el universo, la unidad, la paz, el yo perfecto. Claro, o para poder ver la mente, no ser el pensador de mis pensamientos, sino el que observa al pensador, que eso transforma todo completamente y es muy, muy poderoso que acá en esto del orden, a mí me preguntan muchas veces, ¿y cómo hago para arrancar y la meditación y qué difícil es? Son hábitos y también en el orden proponemos esto, los hábitos, el cultivar, si todos los días o si 3 veces a la semana, si nos ponemos en orden, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es como empezar con pequeños pasos sostenidos y constantes que pueden ayudar a empezar y uno pues empieza a ver cambios, empieza a percibirse mejor, tranquilo, más calmado, más relajado y obviamente que eso genera mucho más orden, mucha más claridad, mucha más pausa para responder también, todo empieza a armonizarse. Pensalo de la siguiente manera, imagínate que la vida es una obra de teatro. ¿Por qué es una obra de teatro? Es una farsa. No te la creas. Es una obra de teatro. Estamos jugando la vida, esa es mi frase. Estamos jugando. Y nuestra mente es Hollywood. Nuestra mente construye la obra de teatro. Por eso cuando vamos al cine tenemos miedo. Porque nuestra mente absorbe y tiene una capacidad para absorber lo que pasa o para recrear la realidad extraordinaria. Entonces la mente construye una obra de teatro. La mente no solo te hace la obra de teatro, sino también te hace los actores. Y te mete a vos adentro de la obra de teatro. O sea, cuando vos hablas en tu mente, ¿con quién pensás que hablas?
¿Con quién hablas cuando vos, tu mente taca, taca, taca? ¿Con quién hablas? Es buena esa pregunta. Es No tremendo. hablas con nadie. Hablas con un personaje que inventa tu mente, que se supone que es María. Entonces, la persona con la cual habla tu mente, pensalo seriamente, no sos vos, no, es un actor. Y también hay algo muy interesante que ese rumeo, si uno no le da la atención que está pidiendo, sé que obviamente que al principio es difícil, pero si uno sabe que dura 5 minutos y que después de los 5 minutos algo que está constante y que está como de manera repetitiva, ese patrón que se repite, ese pensamiento, esa cosa, por ese embrollo, que ese conflicto, que eso, si dejamos pasar 5 minutos, esa voz Se va diluye. a apartar y va a empezar con otro tema. Entonces Porque es la obra de también- teatro. Claro, entonces la meditación, el mindfulness y todo eso también son herramientas súper importantes para aprender a tenernos paciencia y a calmar nuestra mente y a aprender a evitar el presente para que esa voz se diluya cada vez más. Entonces cuando vos decís, pero ¿cómo que no me habla a mí? Si esa voz me habla a mí. Yo te digo, no, es una ilusión. Es una ilusión que fabrica la mente, donde te pone a vos en la obra de teatro y te genera una serie de emociones y te da una cantidad de... ¿Y por qué lo hace la mente? Es porque, bueno, quiere que vos hagas ciertas cosas para sobrevivir. Pero en el fondo, en lo esencial, no es una fantasía. Vos sos otra cosa. Vos no sos toda esa conversación, ese diálogo, esa cacofonía mental. No es vos. Son recursos de la mente para ayudarte a sobrevivir y a veces para complicarte la vida. Entonces, el secreto de trascender esa cacofonía de la cabeza es entender que es una obra de teatro. Sí, es un juego. Es un juego. Es un juego. Y es hermoso, y es lo que hay, y te reís, y es un bebé, es un niño, y son los niños. Y te ves, y ahí es cuando llegas a la adultez. Cuando vos trascendés a ese niño que llora, que quiere esto, que quiere lo otro, que se enoja, ¡pac! Y te vas a otro lugar. Y cuando estás en otro lugar, te encontrás con la fuente, con la profundidad del ser, que es lo que hacen todas las tradiciones milenarias, ¿no? Y hacia dónde van todos, porque en Claro. realidad Dios tiene que ver con eso, no está Claro. afuera, sino es esa llamita interior que todos tenemos. A mí me gusta ubicarla en el corazón y está buenísimo eso, poder saber que la trascendencia no es desde el rechazo ni desde la negación, sino desde el acompañarnos y desde el conducirnos hacia, ser compasivos con nosotros, pero llevarnos, porque también a veces uno cae mucho, bueno, viste, como procrastina, no, y es, vamos, dale. Hay que ir paso a paso, porque si uno realmente quiere orden, quiere armonía, hay que empezar como a quitar la mala hierba, y eso implica una profundidad, una conexión y un registro para poder liberarse. Exacto. Entonces, como práctica diaria, date 3, 4, 5 veces por día, decirte a vos mismo, che, yo no soy el personaje, es una obra de teatro. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy, no te identifiques profundamente con tus pensamientos, no hace falta. Ujú. No es por ahí la cosa. Vos sos otra cosa. Gracias. Nos tenemos Gracias, que ir. gracias. Nos tenemos que ir y dimos una clase. Pero esta es la primera. Escuchame, primera parte. dimos una clase en una escuela. Empezamos hablando, claro, qué loco, ¿no? Qué hermoso. Empezamos hablando de la armonía y terminamos hablando del juego, que todo está conectado, chicos. Ahí va. Gracias, gracias, Chao, gracias, ¿eh? gracias. Iremos hablando nuevamente acá, estaría bueno también Otro nueva. tema, otro No, y tema. también con las renovaciones. cómo Ahí ir va, avanzando. les vamos contando cómo viene todo. Gracias, Chao. adiós, Besos, adiós. sean felices.